Hola, me siento muy agradecido de que hayas llegado al episodio número 10 de tu querido podcast. Y hoy hay algo que te quiero enseñar y es tan grande. Así es, la novela de 1984 de George Orwell es una de las novelas más grandes y icónicas en el ámbito de la ciencia ficción distópica. Tanto así que existe una palabra que se llama orwellismos, que significa la creación de, casi creo que una realidad distópica. Será muy interesante si me dejas en los comentarios, ya sea en nuestras redes sociales, en la página web o en alguna parte, tus comentarios acerca de orwellismos. ¿O cuál crees que es un orwellismo en estos días? Pero antes que todo, muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, todo depende del uso horario en que me escuches. Mi nombre es Manuel, pero me gusta que me digan el Meño. Hoy resulta que nos encontramos ante ese libro que es precioso y terrorífico a la vez, porque es una novela de ciencia ficción, pero cuando la lees, al final te deja ese regusto de ¿estoy leyendo una novela de ciencia ficción o el manual del dictador? 1984 fue escrita por Orwell. Es una novela distópica cuya trama ocurre en Oceanía, un país dominado por un gobierno totalitario que mantiene en constante vigilancia a sus ciudadanos e incluso insiste en espiar sus pensamientos. Es una novela grande, muy grande. Ya tiene muchos años la novela, es como por ahí del 40 y tantos, y 1984 se parecía el futuro. Pero no te dejes engañar. Cuando Winston Smith, que es el personaje principal, va a su trabajo, te dice que es 1984. O que al menos él cree que es 1984. No está seguro de la fecha. Él tiene una labor muy particular. Winston Smith se dedica en el misterio de la verdad a reescribir la historia. Y no la reescribe de cualquier manera, no. Vayas a creer que cambia un numerito o dos, no. Cambia la historia conforme es necesario para que se acomode a la ideología del partido. Así tan terrible como suena. Y en esta novela, Winston no se encuentra solo. No es un ente que está vagando por ahí en el universo. Bueno, sí y no. Está siendo constantemente observado por unos monitores. Aunque él no sabe cuándo lo observan y cuándo no lo observan. Entonces, todo el tiempo tiene que portarse de tal manera como si lo estuvieran observando. Él tiene esta constante incertidumbre de si alguien le está escuchando o no. Por favor, no apagues tu celular porque si no, dejarás de escuchar este lindo podcast. Pero sí, él tiene el miedo de ser escuchado, vigilado u observado a través de las pantallas verdes, que se encuentran en todas partes. Y si algún paranoico de las vacunas piensa que te van a poner un chip, pero no ha caído en el hecho de que él carga todo un sistema de comunicación con videocámara en el bolsillo, algo anda mal en ese hombre, o mujer, o ella. Pero esto era una especie de inalcanzable en la época en que Orwell lo imaginaba. Hoy, el ser vigilado por un ente sin rostro que puede observar cada uno de tus movimientos y de esta manera controlar tu vida de una u otra manera es totalmente posible. Y aun cuando no voy a entrar mucho en ese tema, porque es algo complicado, ya existen gobiernos que han logrado realizar hazañas como esas. Imaginemos pues el enorme firewall que existe en China y más aún en Corea del Norte.
donde el gobernante vitalicio, que es heredero de su padre, tal cual, creen que el padre del gobernante actual, no trataré de decir los nombres en chino, siempre resulta que ofendo a alguien, entonces no lo haré hoy. Este gobernante nació de un volcán, puede volar y no muere, sino, en vez de morir, se fue y en algún momento volverá. Y en tanto llega, le ha dejado el gobierno a su hijo. Entonces, en Corea del Norte existe una dinastía divina que gobierna el país. Y para lograr eso, han evitado el contacto con el exterior a través de bloquear el internet y otros medios de comunicación. A todas luces, un gobierno totalitario centralizado que probablemente, si alguien leyera la novela de Orwell dentro de ese país, pensaría que es la norma. Por otro lado, y en este mundo hermoso, capitalista y lleno de oportunidades donde el sol brilla y nos da en el rostro y sentimos la brisa que en esta época del año es fría, no nos quedamos mal, no estamos tan atrasados, permíteme y te cuento. Aun cuando los gobernantes no son tan claramente autoritarios, las empresas sí controlan mucho de tus decisiones a través de sus anuncios. Poco a poco pueden ir modelando lo que tú piensas, que era un poco lo que hacía nuestro buen amigo Winston Smith al cambiar todos los días las noticias del día anterior para que la historia fuera cambiando de la manera en que el partido así lo deseaba. El partido es la organización que gobierna a este país, un país que se encuentra en Oceanía. Tal vez en la página, tengo que hacer una página para el podcast. Me ha gustado tanto esto de hacer los podcasts de ciencia ficción y de ciencia que probablemente termine haciendo una página web y muy poco a poco les iré soltando el sitio web y las redes sociales que voy a crear específicamente para esto. Ahorita es como mi sueño y no es porque no quiera hacerlo, sino porque mi sueño de verdad, porque trabajo para pagar cuentas, para poder seguir trabajando, para poder seguir pagando cuentas. Así de hermoso suena y así de hermoso es. Pero bueno, en lo que estaba. Entonces probablemente en algún momento creo una página web para seguir publicando mis podcasts y poner ahí los libros que me han gustado, los que he leído y todo esto. Pero bueno, ese es otro asunto. Vamos a continuar con la reseña. Winston no se encuentra solo, va al Ministerio de la Verdad casi todos los días a realizar su trabajo. En este lugar, iba a decir Orwellandia, pero es Oceanía. En este país de Oceanía, hay 4 ministerios. El Ministerio del Amor, que se encarga de la ley y el orden por medio de la tortura y los lavados de cerebro. El Ministerio de la Verdad, encargado de la propaganda del gobierno por medio de las noticias, arte, entretenimiento y educación. El Ministerio de la Paz, encargado de la guerra. Una de las estrategias de este gobierno, y me refiero al gobierno de el partido donde se encuentra el Gran Hermano, es hacer que los ciudadanos vean al exterior y no vean los problemas que tienen en el interior. Una estrategia sumamente poderosa que le ha funcionado durante muchos años. No sabemos exactamente cuántos, porque como te digo, han recambiado tantas veces la historia que desconocen en qué año se encuentran. Suponen que alrededor de 1984, el Ministerio de la Abundancia, encargado de asuntos económicos como racionar y crear hambrunas. Orwell era todo un genio y cuando los escuchas así contados, te dan ganas de leer el libro y creer que lo que está diciendo en el libro es mentira, pero también te queda en esa cabecita tuya y mía la sensación de que
algo de verdad tenía ese hombre y algo nos estaba ocultando, o él sabía algo que nosotros no, y empieza tu cabecita a dar vueltas paranoicas por todos lados. Oh Dios, Dios. Pero bueno, te decía que Winston trabaja en el Ministerio de la Verdad. Y ahí es donde conoce a Julia. Es una hermosa joven de cabello negro que trabaja en el departamento de novela del Ministerio de la Verdad. Es una mujer práctica pero rebelde, que inspira a Winston a romper las normas establecidas, haciendo lo que nadie quiere hacer: tener una relación de amor. Digo, nadie quiere hacer porque es algo entre prohibido y no, entre secreto y no, porque el entregarse a las pasiones era también mal visto por el partido. Entonces, no solamente controlan lo que haces, sino también tus sentimientos. Y ahí todo se pone todavía más cruel. Luego Winston, para tratar de recordar qué es verdad y qué no es verdad, lleva en secreto un pequeño diario. En este diario va escribiendo las cosas que ha hecho y cómo las ha hecho, para siempre recordar cómo la verdad ha sido reescrita tantas veces y cómo se supone que era. Imagínate que todos los días cambian la verdad y es cada vez más difícil recordar cómo era antes. Esto hecho de manera sistemática durante cientos de años. Bueno, cientos de años, no estoy seguro que sean cientos, pero durante muchos años puede hacer que simplemente acabes olvidando o confundiendo la verdad. Y volviendo a los personajes, existe el Gran Hermano. El Gran Hermano te vigila. Su figura es la de un hombre con un gran bigote y todo el mundo está obligado a quererlo. Así es, tal cual se entiende, tal cual te lo digo. Suena terrible que estés obligado a querer a tu presidente, pues también es terrible tener que amar al Gran Hermano. Y no es el único personaje. Ante él se opone alguien llamado Emmanuel Goldstein, que no sabemos si sigue vivo o no, pero su influencia sigue hasta el presente. Debemos de entender que el Gran Hermano llegó al poder después de ciertas revueltas militares que se cuentan en el libro de una manera muy breve. Realmente simplemente dicen que sucedieron. Deberías de leer. Va a ser muy interesante el relato si te dejo partes en el misterio, y es lo que quiero hacer, porque podremos hacer análisis más profundos, pero no, quiero que leas ese libro. Pero cuando estés leyendo ese libro tienes que ir con el mood muy particular. En mi opinión, yo cuando lo estaba leyendo me sentía como un espía en los años 60, 70, con una pequeña cajetilla de cigarros. No fumo, pero así me imaginé. Una pequeña cajetilla de cigarros, mi anforita de vino, y sentado en el auto observando a Winston desde lo lejos y viendo cómo este hombre se retorcía en sus interiores para lograr cumplir las expectativas del Gran Hermano. Sin embargo, más allá de eso, cuando Winston es descubierto por el Gran Hermano, cosas tremendas pasan y vas a requerir mucha víscera, mucho coraje para poder terminar de leer esa parte del libro, que es muy fuerte. Debes de entender que eran otras épocas y que los finales felices no se estilaban. Y no es un spoiler, porque
ya es una novela que tiene muchos años. Ya hay películas, ya hay series, entonces probablemente en algún momento has visto o leído algo acerca de ella. Aún así te recomiendo acercarte a este material original. Y este material surge en una época, y nos vamos a centrar ahorita en el marco histórico de lo que es la novela, porque aun cuando es una novela de ciencia ficción que utiliza los elementos de la vigilancia electrónica como elemento central, es decir, imagina un mundo en que la vigilancia y el espionaje electrónico son posibles, cosa que no sucedía en aquella época y que en esta época es totalmente plausible. De hecho, incluso los creadores de las redes sociales como Mark Zuckerberg tapan su cámara para no ser vigilados y aún así no están seguros de no serlo. Entonces, simplemente en esta época, la vigilancia electrónica, el espionaje electrónico nos parecen hasta normales. Sin embargo, en aquella época no eran normales. Y lo llevan más aún, más lejos. Orwell dice, ¿sabes qué? La vigilancia electrónica va a ser la norma en el futuro. Y se imagina desde su perspectiva una estructura partidista que es capaz de subyugar a la sociedad en muchos aspectos. Emocionales, sentimentales, laborales, creando lenguajes nuevos para distorsionar la realidad y cambiar al hombre y la forma en que percibe esta realidad. Y aun cuando todo esto te suena horrible, debemos de entender que él estaba en medio de la Alemania nazi en el año 1933 al 45, entonces la obra es del 40 y tantos, del 43. Y la dictadura fascista de Francisco Franco en España, que es del 36 al 75, la dictadura comunista de Stalin, que va del 22 al 52, y la dictadura fascista de Benito Mussolini, que va del 22 al 43, la dictadura de Salazar en Portugal, que va de 1932 a 1968. Entonces este hombrecito simplemente estaba viendo su entorno y creó este producto, esta novela, que valientemente critica a todos estos humanitos, todos estos dictadores. Y cuando ves el arte promocional, al menos los que yo he visto, estos hombres con bigotes, con un fondo rojo y estos ojos verdes que te vigilan en todas partes, simplemente entiendes por qué este producto, esta novela, este elemento cultural logró sobrevivir también al paso del tiempo. Retrata una ciencia ficción, una realidad llevada a un punto tremendo. Es hermosa y al mismo tiempo terrorífica esta novela. Después de esta novela surgieron muchas otras distopías en las cuales jóvenes adolescentes hermosos trataban de salvar a ciudades en las cuales existía una capital y otras tantas regiones. Y con ustedes, la chica en llamas, Katniss Everdeen. Y con ustedes, no sé, Los Juegos del Hambre y otras tantas novelas que en este momento no recuerdo. Pero aquí comienza gran parte de esa aventura. Aunque debo de admitir que no es la primera novela que habla acerca de una distopía. Hay una novela rusa, que en este momento no recuerdo exactamente cómo se llama. Y también está Un Mundo Feliz, que, en otro momento y en otro podcast les contaré un poco de Un Mundo Feliz, ¿o no? Porque tienes que tener cierto mood para leer estas novelas, no puedes echártelas tan rápido y tan fácilmente como uno desearía, tienes que estar preparado, leerlas y decir, ¡oh por Dios! Y listo, sobrevivir y continuar con tu vida. Muchas gracias, dale like, suscribe, compártelo con tus amigos, con tus enemigos, con tus seres queridos. Sí, ahí hay una campanita si estás en Spotify, si estás en Apple Podcasts.
dale suscribir y también va a estar en Amazon y todas esas cosas bonitas que tú deseas. Próximamente tendremos las redes sociales del podcast y así también tendremos una página, porque me encantaría hacer una página y compartir los libros que estoy leyendo, las cosas de ciencia que estoy leyendo. Y un fuerte abrazo para ti y bye.